Gracias, Señor, por tus bondades, por tus maravillas para cada uno de nosotros. Señor, te pido de que esta palabra que vamos a dar sea tu Espíritu Santo llevándolo a cada uno de acuerdo a lo que necesitamos. Yo quiero, Señor, darte a ti toda la honra y la gloria para que tú me guíes también, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, quisiera que viéramos la carta de los Romanos, Pablo escribiéndole a los cristianos de Roma. Quisiera que fuéramos al versículo de capítulo 1, versículo 16 y 18 al 18, 16 al 18, de parte de la carta de Pablo a los romanos. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. El apóstol Pablo está escribiéndoles a esta iglesia que no fue fundada por él, sino que él la conoce por otras personas, pero él va a llegar a esta iglesia y les escribe. Él está preocupado porque la iglesia se compone de judíos y de gentiles, y están pasando situaciones de problemas de doctrina, y Pablo les está escribiendo esto. Pero cuando comienza la carta, Pablo dice en el capítulo 1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos. Pablo aquí, ustedes saben en la historia que sabemos que Pablo era un fariseo, de fariseos. Era un hombre que tenía carta abierta por el Sanedrín para ir a la secta de los cristianos. Para ellos, el cristianismo era una secta y querían destruirla. Pablo anduvo atrapando para que los mataran, que los asesinaran. Pablo estaba creyendo que le servía a Dios, como muchas veces creemos que le servimos a Dios equivocadamente. Pero tuvo un encuentro con Jesucristo, como usted y yo un día tuvimos un encuentro con Jesús y nos dio la salvación. Pablo entendió en ese encuentro de que él había sido también transformado, redimido, y cuando está hablando de la redención que Jesús hizo en él, la redención es un término de contable, de que tiene que haber un pago para poder redimir, para poder saldar esas cuentas. Pablo sabe que fue redimido por Cristo en la cruz, y el pago fue la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros entendemos también, usted y yo, si hemos recibido a Jesús en nuestros corazones, sabemos de que Él pagó para redimirnos. Con su sangre Él pagó para liberarnos de la potestad de las tinieblas y traernos a ser de la familia de Dios. Pablo lo entiende, y cuando dice siervo Jesucristo, es la palabra de esclavo, es doulos, esclavo. Él se considera un esclavo de Jesucristo. Porque fue escogido, dice que fue apartado para el evangelio. Pero lo que quería que viéramos también, hermanos, que usted y yo hemos sido apartados para anunciar el evangelio también. Tal vez no como él lo apartó como apóstol, a usted y yo, como hijos de Dios, tenemos todos la responsabilidad de anunciar el evangelio. Pablo está cargadísimo de llevar ese evangelio a todas las naciones, y está por eso con los romanos escribiéndoles. Y el evangelio simplemente es acerca, Jesucristo es el evangelio. Jesucristo es la buena noticia. Cuando hablamos de evangelio, dice buena noticia, pero no es una buena noticia cualquiera. Es la buena noticia de que Dios mismo envió a su Hijo unigénito para que se encarnara
en un siervo y que viniera a la cruz para redimirnos a nosotros del pecado. Pablo sigue hablando también eso a los hermanos que están allá, y cuando dice que él les dirigió la carta y les dice: hacia los amados de Dios, llamados a ser santos. Eso es para usted y para mí también. Cuando está hablando amados de Dios, llamados a ser santos, dice que Dios nos ama, porque nos ama a pesar de ser pecadores. Cristo murió por cada uno de nosotros, pero nos llama a ser santos. En otras palabras, Él quiere que vivamos en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y eso es lo que le está diciendo a ellos, y nos dice a nosotros también esta carta. Nos está diciendo que Dios nos ha llamado con un propósito y para ser santos, y nos apartó. Y en el Evangelio de Pablo lo que está enseñando también, que la justicia, el justo, va por la fe. Solo por la fe podemos ser justos nosotros. Entonces, contando con eso, la meta de la predicación de Pablo era del Evangelio. Pablo quería predicar el Evangelio, todas las doctrinas del capítulo 1 al capítulo 11. Pablo está enseñando doctrina para que estos cristianos que están ahí no estuvieran equivocados ni estuvieran totalmente errados en lo que es la verdadera doctrina, la sana doctrina. Y la meta de él era que el Evangelio es para la obediencia de todas las naciones, es todo aquel que en él crea. Saben que en el mundo hay muchas clases de personas, ¿ya? Muchas naciones, razas, religiones, creencias. El mundo está dividido, pero para Dios solamente hay dos clases de personas: las que pertenecen a su reino y las que pertenecen al reino de Satanás. Eso es como Dios ve al mundo. No lo ve americanos, europeos, y otras cosas más que podemos decir, ricos, pobres, ignorantes, sabios, sino que los que pertenecen a su reino y los que pertenecen al reino de Satanás. Entonces, lo que está diciendo es que el pecado separa al hombre de Dios y que todos pecaron, que no hay nadie que no haya pecado. Está hablando del pecado original que se llama, que todos nosotros nacemos con el ADN de Adán y Eva. Es la primera pareja que desobedeció a Dios. Y en Efesios capítulo 2, 1, 6, Él les escribe también a los cristianos de Éfeso y les dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Lo que está hablando Pablo aquí con este mensaje también es que si no estamos con Cristo, estamos muertos espiritualmente. Necesitamos la redención, necesitamos la justicia de Cristo que en la cruz hizo. Cuando dice que así usted y yo también estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos juntamente con Él. Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales de Cristo Jesús. Entonces, quiere decir que todos los hombres en pecado están en el reino de Satanás. Es lo que dice la palabra de Dios. Hay dos reinos: el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Eso es algo espiritual que no vemos, pero existe. Y Pablo sigue hablando que necesitamos nosotros el Evangelio, necesitamos nosotros también entender el propósito por el cual hemos sido llamados, por el cual Él nos rescató y nos redimió. Así como a Pablo no nos ha llamado para ser apóstol, pero nos ha dado dones para el servicio, nos ha dado dones también para que nosotros podamos desarrollar la obra que Él tiene. Por eso Pablo en su carta a los romanos nos dice que el modo que Dios proveyó para encontrar la salvación es Jesucristo, que es el camino, que es la verdad.
que por el amor de Dios Él nos dio en Cristo Jesús, y eso es para todo, no es para unos pocos. El camino está abierto para todo aquel que cree, sea, como dije hace un momento, de cualquier nación, cualquier estatus social, cualquier apellido. Es para todos el camino que Pablo está diciendo que Él desea ir para los judíos primeramente y para los griegos, que son los gentiles también. Por eso cuando vemos que la palabra de Dios dice que Cristo nació siendo judío, de una raza judía, y nació Dios a través de Abraham, había iniciado de los lomos de Abraham, inició a los hebreos y les dio a ellos la responsabilidad de llevar ese evangelio a todas las naciones que estaban alrededor para que mostraran quién era Dios Todopoderoso y no los ídolos que estaban alrededor. Ellos fallaron. Y dice que cuando Cristo vino, en Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, nos está diciendo Juan también que cuando Cristo vino, los judíos no aceptaron el plan de salvación, como muchos no creen también el plan de salvación de Jesús, creen que por obras. Dice Juan 1, 11, 12, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas todos aquellos que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí vemos que el evangelio de Dios, ese evangelio es para todos. Usted y yo no somos judíos, pero usted y yo hemos alcanzado la salvación por el amor de Dios, porque el judío lo rechazó a Jesús y no creyeron que Él era el Mesías, que era el Redentor. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La única manera de ser hechos hijos de Dios es a través de Jesucristo, de las obras que hizo Jesús. Entonces, en otras palabras, podríamos decir, cuando uno pregunta, ¿quiénes son los hijos de Dios? Tú preguntas, ¿todos son hijos de Dios? No, todos somos creación de Dios, pero no todos hijos de Dios. Para ser hecho hijo de Dios, tenemos que salir de las tinieblas. Y eso es a través de Jesús. Creer que somos pecadores, arrepentirnos, recibir ese regalo de Dios, el don de la salvación a través de Jesús. Entonces somos trasladados de las tinieblas a la luz admirable y nos convertimos en hijos e hijas de Dios. No por obras, no porque los conocimientos que tenemos o no tenemos, sino que por la gracia maravillosa de Jesús. Él nos ama. Pero hoy en día hay muchos que rehúsan creer y eso hace que permanezcan siempre perdidos, pues pertenecen al reino de Satanás. Dice la Biblia que todo aquel que no cree tiene un velo que no le permite entender el evangelio, que no le permite entender lo que es Él. ¿Cuántas veces estamos enlodándonos en el pecado y no nos damos cuenta de la necesidad de salir de ahí? Porque Pablo, su argumento que le está diciendo es que cada persona que ha pecado, ya sea por rebelión, ya sea por ignorancia o por voluntad a Dios, ese está fuera de la voluntad de Dios y necesita un arrepentimiento. O sea que nuestro pecado nos aparta de Dios. Dos cosas estamos viendo aquí. Una, que Pablo dice que fue escogido y dice que es siervo, pero como siervo es esclavo de Dios. Ya él, su vida y todo va de acuerdo al propósito de Dios. Usted y yo también, cuando aceptamos a Jesucristo, cuando creímos el Evangelio, cuando recibimos a Jesús y nos sella con el Espíritu Santo de Él, con un propósito. Con un propósito. No es solamente venir a un templo, no es solamente leer la Biblia, sino que el propósito de Él es que nosotros anunciemos las buenas nuevas, no una buena nueva cualquiera. Este mundo necesita saber esa buena noticia, que hay un Salvador, que hay un Cristo, que Jesús murió en esa cruz. Saben que estamos en los últimos tiempos, y no solamente eso. Jesús vino, dice que no vino a condenar al mundo,
Él vino a salvar a los perdidos. ¿Sabe por qué? Porque el mundo está condenado. Usted y yo nacimos condenados. Usted y yo nacimos bajo el pecado de Adán, el ADN de Adán y Eva. Nacimos con eso. Por eso, pecar, uno ve a los niños también desde pequeños. ¿Quién les enseña? Ya está en la carne. Y tenemos nosotros que entender la necesidad de compartir ese evangelio a todo aquel que no lo conoce. Debido a ese pecado necesitamos ser perdonados y limpiados con la sangre de Jesús, aunque no lo merezcamos, es su bondad. Incluso hoy en Cristo hemos nacido de nuevo, y si seguimos pecando, tenemos que analizarnos si realmente hemos nacido de nuevo o estamos alejándonos cada vez de Él. Cuando Pablo dice, soy siervo, soy esclavo, y ahora el propósito de Él es que anuncie el Evangelio, cuando viene esta redención y nacemos de nuevo, tiene que haber un efecto, un cambio en nuestra vida, un deseo de estar en la palabra, un deseo y una carga de compartir las buenas noticias a aquellos amigos, familiares que se reúnan con nosotros, de ver que si ellos mueren sin Cristo, están condenados y van directamente al infierno. Eso es lo que quiere Satanás, que nadie se salve, porque él está condenado ya. Cuando en la cruz Jesucristo venció a Satanás, ya está esperando que se cumpla el juicio de él, que se cumpla lo que va a pasar al lago de fuego. Por eso cuando vemos Pablo también aquí, Romanos capítulo 5, 8, dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pablo entendió bien quién era él. Pablo entendió que él había estado, podemos decir, llevando a los cristianos para ser asesinados, y entendió que la gracia de Dios lo había perdonado. Yo no entiendo cómo Dios me perdonó a mí. Quizás usted no entienda también cómo Dios le perdonó. Si nosotros vemos para atrás, no merecíamos el perdón de Dios. No lo merecíamos, porque nunca le buscamos. ¿Cuántas veces lo ofendimos? Pero cuando logramos entender y el Espíritu Santo nos abre la mente y nos arrepentimos, porque no es solamente pasar al frente y decir yo acepto a Jesús, es un arrepentimiento de que lo que estamos haciendo no va de acuerdo a lo que Cristo dice ahí. Cuando nacemos de nuevo va a haber algo que me cambia, algo que me dice, ya no puedo estar haciendo lo mismo, porque ahora soy un hijo, una hija de Dios. Y Pablo lo está mostrando, porque se cargó lo que está en el corazón de Dios, de que nadie se pierda de llevar ese evangelio a todas las naciones. Entonces, ¿por qué realmente necesitamos el evangelio? Porque en el evangelio se constituyen las buenas nuevas de que Dios en Jesucristo ha cumplido sus promesas para con Israel, y que se ha abierto un camino de salvación para todos. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Cuando entendamos el evangelio, si nosotros no estamos compartiendo la palabra, no estamos compartiendo el mensaje, es que no hemos entendido. No hemos entendido el evangelio. No hemos entendido el propósito por qué Él nos dejó aquí en esta tierra. Porque quizás usted o cada uno de nosotros pasamos por enfermedades, pasamos también por problemas y situaciones difíciles, pero Dios está ahí con nosotros siempre. Pero ¿por qué no Dios nos salvó y nos llevó de una vez? No, porque Él quería que usted y yo le amáramos por lo que Él es, no por lo que nos da. Y que también el propósito es que continuemos lo que Él hizo en la cruz con su Hijo unigénito, de llevar ese mensaje a toda aquella criatura que no lo conoce. Y ese es el mensaje. Cuando vemos que las buenas nuevas del reino es en la base expiatoria, la expiación de los pecados de Jesucristo, su sepultura, su resurrección y su ascensión. Pablo les escribe a los Corintios, 1 Corintios 15, 1, 4 dice, y ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras.
Ese es el Evangelio. Eso es lo que usted y yo hemos creído. Pero dentro de ese punto debemos entender el rol como hijos de Dios que tenemos. Necesitamos congregarnos, necesitamos estar en algún grupo también de crecimiento, estar creciendo en la palabra de Dios para tener sabiduría, tener inteligencia, para vivir de acuerdo como un hijo y una hija de Dios y reflejar a Cristo en todo lugar que estemos. Quiero hablar de 4 puntos del Evangelio también. El Evangelio es poder para salvar a las naciones y a todo aquel que crea. El Evangelio no solo está para un grupo. Cristo murió por toda la humanidad. El Evangelio es el medio o es instrumento de Dios para salvar a las personas. 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Y 1 Corintios 1:23-24, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría divina. O sea que el Evangelio es el poder de Dios para todo aquel que en Él cree, para tener esa salvación. Romanos 10, 14, 15 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Hermanos, tenemos una deuda con aquellos que no conocen a Cristo. Pablo dice, me considero deudor de los gentiles, porque tienen que conocer el Evangelio. Tenemos que nosotros predicar el Evangelio. Si no lo predicamos, si no lo enseñamos, si no hablamos de la redención a través de Jesús y que solamente a través del Evangelio podemos alcanzar la salvación, no hay otro camino, es que no hemos creído. Es que no hemos creído quiénes somos y el propósito para el que Él nos ha llamado. Pablo, a pesar de ser golpeado, a pesar de ser apedrado, a pesar de latigazos que le daban, él no callaba. Y por eso en el versículo 16 está diciendo, por lo tanto, no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación de todos aquellos que en Él crean. A los judíos primeramente y también a los griegos o los gentiles. Él está hablando, no me avergüenzo. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos avergonzado de compartir el Evangelio a alguien que no lo conoce? ¿Cuántas veces? Porque no queremos molestarlo, porque nos pueden sacar de un grupo, porque nos pueden decir muchas cosas que nos van a ofender y nosotros nos quedamos callados. Y quizás muchas veces hablamos como ellos, pero no estamos mostrando quiénes somos realmente. Somos del linaje de Dios, real sacerdocio, escogidos y comprados para que mostremos las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas. Entonces Pablo dice, no me avergüenzo. Es una manera de afirmar su confianza del poder del Evangelio en quien ha creído, un compromiso para predicarlo a pesar de las consecuencias que pueda tener. Es importante, hermanos, esta tarde, que el Espíritu Santo pueda darnos a nosotros también ese sentir, esa carga de llevar el Evangelio. Cuando estemos en la presencia del Señor, definitivamente nos va a preguntar, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste en el propósito que te di? Pablo dice la palabra de Dios que él también, para sostenerse con Aquila y Priscila, hacían tiendas de campaña. Si Pablo en ese momento se le olvida lo que él, el costo para ser salvo, lo que pagó Jesús en la redención, su sangre preciosa, y si a él se le olvida, se hubiera puesto a hacer más tiendas. Era un buen negocio. Hoy tendríamos, no serían los Blue Jeans, no serían Levi's, otra cosa, sino que serían Blue Jeans Pablos. Pero él sabía que el valor de lo que él era por Jesús. Usted y yo también tenemos que entenderlo. Él dice que él se sentía orgulloso, gozoso por tener la oportunidad
de llevar el mensaje de salvación con poder para cambiar vidas a todos, el poder del Espíritu Santo. Si nosotros nos hemos estado avergonzando, hermano, si no hemos entendido el pago que Cristo hizo en la cruz, que fue nuestro sustituto, usted y yo teníamos que haber ido ahí, pero fue Él cargando nuestros pecados. Si usted y yo no entendemos el costo de la redención, la sangre, quizás necesitamos nuevamente ponernos a cuenta con el Señor, porque Él nos ha dado a dar y a llevar la palabra. Pablo estaba ansioso por predicar. Cuando usted ve en la palabra aquí, también él dice que estaba ansioso de proclamar el mensaje. Ese entusiasmo que usted y yo debemos de tener por ser hechos hijos de Dios, entusiasmo de llevar esa palabra, como cuando los vendedores le quieren vender un carro, le quieren vender un televisor, están entusiasmados y le empiezan a decir todo lo bueno que tiene este televisor, este carro, este seguro de vida, y usted está escuchando y lo están convenciendo. Pero nosotros no hablamos de los beneficios de la cruz, de los beneficios de la cruz. Muchas veces nos dicen, cómprelo porque está en oferta, mañana ya no va a haber oferta. Yo quiero decirle, no es una oferta de Dios, pero esa es la promesa de Dios para hoy. Mañana quizás haya venido Cristo. Mañana quizás usted y yo ya no estemos en esta tierra, quizás. Sus compañeros, sus amigos, su familia que están alrededor, que no tienen a Cristo, que por temor no les hemos hablado, o quizás porque nuestro testimonio no refleja a Cristo. Él nos llamó a ser santos, a santidad, nos apartó y nos pide que cada día seamos santos como Él. Por eso cuando Pablo está hablando de las noticias del Cristo crucificado, poder de Dios y sabiduría de Dios, les dice a los hermanos de Tesalónica, capítulo 1 del 4 al 5, porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Usted y yo hemos sido sellados con el Espíritu Santo. No tengamos temor de hablar. Cuando Pablo dice que en el poder del Espíritu Santo, eso es lo que Él nos va a dar a nosotros, el poder del Espíritu Santo para compartir ese evangelio. Pablo es un ejemplo que le está dando a los romanos, pero para usted y para mí también. No me avergüenzo del evangelio. ¿Cuántas veces nos hemos avergonzado? ¿Cuántas veces hemos preferido callar para tener un empleo? Callar para conseguir algo y se nos olvida la redención de Cristo. Segunda Timoteo 1, 8, 9 dice, por tanto, le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, oye, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, y Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito, según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Pablo le está diciendo a su discípulo, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor. Recuerda que nos salvó, nos llamó con un llamamiento santo, que recuerda que su propósito, su gracia que nos fue dado, porque no es porque lo merecíamos, es la gracia de Dios por su justicia. Y 2 Timoteo 1:12 dice, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quien he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. ¿Está segura usted que Cristo Jesús es Dios? ¿Que Cristo Jesús le rescató? ¿Está segura usted? Pablo dice que él no se avergüenza porque está seguro que él guardará su propósito para aquel día. Entonces, cuando vemos esto, que lo que está diciendo, guardar mi depósito para aquel día,
Él nos ha salvado, Él nos ha dejado y vendrá un día. Pero cuando Él venga, como dije hace un momento, y estemos en su presencia, nos va a preguntar, ¿qué hiciste? ¿Cuántas personas tú le compartiste el Evangelio? ¿Hiciste algún discípulo? No, yo hice esto, tengo estos títulos, tengo estos bienes materiales. Y le dije, no, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. La vida del hombre consiste en estar seguro que es un hijo de Dios, que no está en el reino de Satanás, sino en el reino de Dios. Y para venir al reino de Dios y para salir como antes estábamos nosotros, solamente el Evangelio de Dios, y que usted y yo hemos sido nombrados mensajeros de esa palabra. Dice en Marcos 8:38, el Señor Jesucristo dice, porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Cuando se sienta tentado, nos sintamos tentados de sentir vergüenza por hablar el Evangelio, recordemos qué es el Evangelio, recordemos quiénes somos, la identidad que tenemos ahora, hijos de Dios. Qué triste sería que lo que dice Jesús aquí, que si nos avergonzamos de Él, cuando Él vuelva, también Él se avergonzará de nosotros. Hermanos y hermanas, hoy es un día de arrepentimiento también, si no hemos hecho y no hemos obedecido. Es importante estar estudiando la palabra. Es importante alimentarnos de la palabra, porque tenemos la vieja naturaleza, la vieja carnal, que no quiere que estemos en el Señor. Pero tenemos una nueva vida. Dice que de manera que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron y hoy todas son hechas nuevas. Si no entendemos eso y seguimos viviendo como cualquier otro que no tiene a Cristo, creo que tenemos que ponernos a cuenta con el Señor. Porque si hemos nacido de nuevo, tiene que haber algo en nuestro corazón. Tiene que haber algo de lo que está en el corazón de Dios, esa carga que no quiere que nadie se pierda. No nos avergoncemos del Evangelio, hermanos, porque el Evangelio es poderoso, porque revela la justicia de Dios también. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No es por obras, no es porque seamos morales, no es porque nos queramos portar bien, simplemente es por la fe en la justicia de Jesús en esa cruz por toda la humanidad. Eso es, pues nosotros podemos ser salvos. Filipenses 3:9, Pablo les dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino lo que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. La gracia de Dios y el don de la justicia viene de Jesucristo para usted y para mí. Es una actividad. Pero también esta justicia se recibe por la fe. Es por fe, de principio a fin, por fe y solo por fe. Habacuc 2:4 dice en el Antiguo Testamento, a veces nosotros creemos que el Evangelio solo está aquí cuando vemos en el Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Testamento los profetas ya habían anunciado la venida del Salvador, la venida del Cordero que iba a ser inmolado, la venida del Hijo de Dios. Y entonces Habacuc ya estaba diciendo, así es el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, definitivamente, Gálatas 3:11 dice, ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Por su misericordia nos salva y nos da la fe. Esta salvación es para todos. Ese es el Evangelio, para judíos y gentiles, sin excepción.
Así como usted y yo alcanzamos la salvación, es para todos, para todos. Así que esta tarde, hermanos, que sea el Espíritu Santo ministrándonos a cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta carta de Pablo, inspirada por el Espíritu Santo, donde él se da cuenta en el camino que andaba queriendo asesinar a todos los cristianos, pero cuando tuvo un encuentro contigo cambió totalmente. En la redención hay un resultado, un cambio, ese pago que tú hiciste por tu sangre, Jesús. De igual manera, si nosotros hemos sido redimidos, hemos sido sellados con tu Espíritu Santo, tiene que haber ser un cambio. Debemos de considerarnos esclavos de Dios, esclavos de Jesucristo. Ya no podemos vivir a nuestra manera, sino que vivimos para ti, porque éramos esclavos del pecado, esclavos de Satanás, y pagaste esa redención, Señor. Y ahora somos tus esclavos. Pero qué lindo es ver también que dice Jesús: si ustedes obedecen mis mandamientos, ya no les voy a llamar siervos, les voy a llamar mis amigos. Si queremos ser amigos de Dios, amigos de Jesús, obedezcamos su palabra. Señor, esta tarde te pido, Espíritu Santo, perdón, porque no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Quizás porque no entendíamos el Evangelio, quizás porque no hemos creído lo que es el Evangelio, no hemos creído la salvación, o nos hemos confirmado, ya somos salvos. ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Señor, toca a cada uno hoy. Abre nuestras mentes. Pon esa carga que está en tu corazón, Señor. Pero, Señor bendito, queremos hacer tu voluntad. Queremos ser voceros, mensajeros, llevando el mensaje de la buena nueva de Jesucristo el Señor, Jesucristo el Hijo de Dios, el Verbo que estaba con Dios, y ese Verbo era Dios, y ese Verbo se hizo carne y fue a la cruz. Gracias, Señor, por tu palabra. En ese nombre que es todo nombre te pido perdón, Señor, porque no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Pero ahora queremos ser como Pablo, tener esa carga, así como él fue cambiado radicalmente después de perseguirlos. Ahora va enseñando la buena nueva, el Evangelio. Bendice, Señor, a cada uno de los que estamos acá, y pon lengua de sabio a cada uno, para que no nos avergoncemos, no importan las consecuencias, de decir que somos tus hijos y tus hijas, y hablar esa buena noticia: Jesús el Salvador, que está vivo, y todo aquel que se arrepienta puede alcanzar la salvación. Si hay alguien aquí esta tarde, o tú que no estás viendo, que no tiene a Jesucristo en su corazón, hoy es tu oportunidad de pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz. Dios solo ve dos clases de personas: los que creen y los que no creen. Si usted está aquí esta tarde y usted no tiene a Jesús, hoy es el momento de entregarle su vida a Jesucristo. Tú que no estás viendo, hoy puedes recibir a Jesús. No importa lo que hayas hecho, pero la sangre de Cristo te limpia todo pecado. Voy a hacer una oración. Si usted no tiene a Jesús en su corazón, usted que nos está viendo también, reciba a Jesús. Dice así: Dios, esta tarde al escuchar tu palabra me doy cuenta que para ti solo hay dos clases de personas: los que creen y los que no creen. Yo estoy en los que no creen, Señor, perteneciendo al reino de las tinieblas, pero en Cristo Jesús puedo venir al reino de la luz. Te pido perdón, me arrepiento de mis pecados, Señor. He pecado contra ti, contra mis cuerpos.
me arrepiento, recibo a Jesús como mi Señor y Salvador, te entrego mi vida y ayúdame a vivir para ti. Y gracias porque me sellas con el Espíritu Santo. Gracias. Y ahora, hermanos, si usted no ha estado compartiendo porque ha tenido vergüenza, pídale perdón al Señor. Señor, perdóname por cuántas veces ha habido oportunidad de mostrar a Cristo a esos que no te conocen, pero no lo he hecho por temor, por vergüenza. Pero ahora sé que tengo que hacerlo, y porque tú, Espíritu Santo, estás conmigo, me comprometo a compartir la palabra. Pon en mi corazón, Señor, mi testimonio, que puedan ver un testimonio totalmente cambiado. Aquellos que me conocían cuando no te conocía yo a ti, hoy que he cambiado puedan ver que el Evangelio cambia, que transforma, que no hay otra manera de cambiar y de tener el perdón de pecados, la salvación, la vida eterna y llamarnos hijos e hijas de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, es importante que usted esta tarde se comprometa con el Señor a compartir ese Evangelio, que el Señor ponga carga en sus corazones para compartir el Evangelio a Jesús. Jesús viene pronto y muchas personas que están alrededor de usted no conocen de Cristo, y si mueren sin Cristo, el Señor nos va a llamar la atención. Dice que nosotros somos atalayas, y en el Antiguo Testamento dice que un atalaya es como esos soldados que están en los retenes, que están arriba vigilante. Que si el atalaya, que ese soldado ve que vienen enemigos y no avisa al pueblo y destruyen ese pueblo, ese soldado, ese atalaya cargará con la sangre de ellos. Pero si él ve y avisa y dice: peligro, nos atacan, y ellos no hacen caso, él no tendrá culpa. Así que, hermanos, compartamos el Evangelio. Si alguien no quiere creer, usted y yo no tendremos culpa. Y usted y yo no somos los que lo vamos a convencer, somos mensajeros de eso. El Espíritu Santo es el que lo va a convencer. Usted y yo nunca nos gloriemos convertir a alguien, no. Es el Espíritu de Dios el que va a compartir, el que va a convertir a las personas. Nosotros llevamos el mensaje y el Espíritu Santo hace el cambio. Así que Dios nos ayude. Y bendiciones, hermanos. Dios guarde esta semana, sea una semana de bendición para cada uno de ustedes, todo lo que tengan que hacer. Gracias. Y nos vemos la próxima semana. Dios bendiga a cada uno de ustedes.